Buenas noches, hermanos. Aquí su hermano Luis, sirviéndoles de nuevo. Am, Dios les bendiga. Hoy estaremos viendo un estudio sobre la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Verdad? He tenido la posibilidad de conversar con ellos, ¿verdad? De recibir su material, ¿verdad? De tener una Biblia según su traducción de ellos y por lo que yo he leído y he escudriñado, ¿verdad? Yo he compuesto un estudio, ¿verdad? Refutando o derribando los argumentos que ellos presentan, ¿verdad? Y a la misma vez evangelizarlos, ¿verdad? Es plantar la semilla. Y bueno, empecemos. Les pido paciencia. A veces me falla el español. También el programa de estudio bíblico que estoy usando es en inglés. Tengo varios libros que están en español, pero yo trataré de interpretar lo mejor que yo pueda. Así que les pido disculpas si a veces me faltan las palabras, ¿verdad? Bueno, empecemos. Vamos a ver aquí. Vamos a acomodar bien esta imagen. Ok. Jesucristo inferior a Dios, ¿verdad? Refutando la herejía del testigo de Jehová que el Hijo es inferior al Padre, ¿verdad? Jesús es la misma imagen y sustancia del Padre. Vamos a ver que el argumento no es sobre la preeminencia de Cristo, pues esa preeminencia es clara en las Escrituras. Aunque sí hablaremos un poco de su preeminencia, el argumento es su origen, un origen eterno, y eso los testigos de Jehová lo niegan, aunque claramente las Escrituras los corrige. Veamos un texto que ellos usan, que es Apocalipsis 3:14. Ellos presentan este verso para demostrar que Jesucristo es el primer ser creado, ¿verdad? Según ellos, este verso revela que la creación de Dios, que Él fue el primero en la creación de Dios, cuando realmente la palabra y el contexto, o sea, todo el verso, no solo la palabra, ¿verdad? Demuestra lo contrario y lo veamos. Mira, aquí vemos en Apocalipsis 3:14, ¿verdad? Vemos, vamos a ver primero, que aquí está mi argumento. Vamos a ver lo que dice primero, vamos a ver. Vamos a regresar acá. Estoy usando la Reina Valera revisada 1960, ¿verdad? Reúne las características de la versión de 1909, pero en lenguaje más actual, de acuerdo al uso del castellano literario de la década de los 50. Fue revisada por un excelente equipo de gente conocedora de la exegesis bíblica y el castellano. Es hoy por hoy la versión más leída y estudiada en los círculos evangélicos de habla hispana. Vale la pena recordar al usuario que esta versión, como las otras versiones de la Biblia de la Reina Valera hechas por las SBU, mantiene tanto la base textual que la primera Reina Valera. En fin, nomás para que vean la que voy a usar, ¿verdad? También usaré la King James Version en inglés, y pues solo la usaré para ver por ejemplo, las palabras en su lenguaje original. En fin, regresemos. Apocalipsis o Revelación 3:14, ¿verdad? Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. ¿Quién? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ¿verdad? Entonces ellos dicen, mira, Él es el principio de la creación de Dios. Entonces ellos lo miran como que ¿verdad? Él fue creado, ¿verdad? Su ser creado, ¿verdad? Él no es igual al Padre, no es la misma esencia del Padre. Pero veamos lo que dice el significado de la palabra y todo. Vamos a ver. Vemos quién es el inicio, ¿verdad? La persona, cosa que comienza.
el líder, aquello por lo cual cualquier cosa comienza a ser, el origen, la causa activa, la extremidad de una cosa, el primer lugar, el principado, la regla, la magistratura, el origen, el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Arche, pronunciación, traduce del Strong la siguiente manera: inicio, principado, esquina, primero, miscelenio, esquema del uso bíblico, principio, origen, ¿verdad? La persona o cosa que comienza, la persona o cosa que comienza, ¿qué? La creación de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Aquello por lo cual cualquier cosa comienza a ser, el origen. Cristo es el origen de qué? El origen de la creación de Dios. La causa activa, la extremidad de una cosa, el primer lugar, el principado, la regla, la magistratura. Entonces no solo tiene Cristo preeminencia, ¿verdad? Sino Él es literalmente el origen de la creación de Dios. O sea, la creación de Dios tiene su origen en Cristo. Y veamos más pruebas. Mira, vamos a ver. Para que no digan que es solo mi interpretación y que esto y que el otro. Vamos a ver. Mira, Arche. Este libro es del inglés al griego, o no, del griego al inglés, lexicono del Nuevo Testamento basados en dominios semánticos, ¿verdad? Entonces este libro nos da las diferentes contextos donde se aplica la palabra. A veces la palabra se aplica literalmente o figurativamente, ¿verdad? Y aquí los autores de este libro, Lowe, Johannes y Pineda, Eugene A., ¿verdad? Nos dan ese entendimiento de cómo se usaba según el tiempo, la cultura, cómo se aplicaban estas palabras, ¿verdad? Y aquí tenemos Arche, que es la misma, ¿verdad?, que se usa ahí en Apocalipsis o Revelación 3:14. Arche, aquí está en inglés, la King James Version, 1900, ¿verdad? Arche, aquí la agarré. Y dice aquí, se los puedo traducir en español, es más, para que no digan que estoy mintiendo, ¿verdad? Permítanme, tengan paciencia. Vamos a ver lo que significa. Un momentito. Ok. Vamos a ver. Aquí vamos a ver. Uno que o aquello que constituye una causa inicial. Primera causa, ¿verdad? Origen. El origen de lo que Dios ha creado, ¿verdad? Jesucristo es el origen de lo que Dios ha creado, ¿verdad? Todo lo que Dios ha creado tuvo su origen en Cristo, ¿verdad? También es posible entender como ruler significa no regla, gobernante, ruler, gobernante, ¿verdad? Entonces, según se usaba de algo, aquello que constituye una causa inicial, ¿verdad? O origen, ¿verdad? El origen de lo que Dios ha creado. También es posible de entender como gobernante, ¿verdad? Aquí está la información. Dominios semánticos, edición electrónica, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos cómo lo traducen ciertas, para que vean que no estamos mintiendo. Aquí vemos cómo lo traducen ciertas
traducciones, mira. Desde la Reina Valera hasta la Biblia de las Américas, traducción en el lenguaje actual, Dios habla hoy, nueva versión internacional. Esto dice, amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios, el soberano, ¿verdad? El principio, la creación de Dios tuvo su principio en el amén, el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? El testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Vamos a ver, aquí la traducción en lenguaje actual. Por medio de mí Dios creó todas las cosas, no que Él es el primer ser creado, ¿verdad? Aquí no dice nada de primero, el primero de la creación de Dios. Ahí no dice primero, ahí dice principio, origen, inicio, ¿verdad? El principio, origen, inicio, ¿verdad? Eso ya lo vimos, está claro, está súper claro, ¿verdad? La persona, cosa que comienza, ¿verdad? El origen, la causa activa, la extremidad. O sea, más claro no puede quedar que eso no significa el primero de la creación de Dios, sino el origen, ¿verdad? La causa que comienza, ¿verdad? Y aquí está apuntando, si nos vamos al verso también, el verso mismo lo dice, ¿verdad? El principio de la creación de Dios tiene su inicio y su, ¿cómo se dice? Sí, tiene su inicio y su origen en el amén, el testigo fiel. O sea, no hay otra forma de verla. Ya los testigos de Jehová están forzando este verso. Bueno, pues qué más decir, solo de repasar aquí que vemos claramente que la creación de Dios tuvo su origen y principio en Cristo, ¿verdad? En la palabra que estaba con Él, en el principio, ¿verdad? Entonces claramente vemos que Jesús no tiene principio como los testigos de Jehová tienen que afirmar para sostener su doctrina frágil. No es su principio, Él es el inicio, el principio, el origen, ¿verdad? La causa, la persona o cosa que comienza, el principado de la creación de Dios, ¿verdad? O sea, ¿qué más decir? Todo está súper claro, man. Clear, brother. There's nothing else to say, Aquí vemos arche, ¿verdad? Cómo se usaba según un dominio semántico, la palabra literalmente cómo se usa, ¿verdad? Dignidad, dominio, ¿verdad? Magistrado, poder, primeramente, principado, principio, ¿verdad? Iniciación, ¿verdad? O sea, no sé qué decir. Sigamos. Ya que quedó eso claro, sigamos. A ver. Pero el testigo de Jehová dice, vemos aquí algo interesante. Y es que entre otras cosas, si Jesús fuera el origen o fuente de lo creado, la frase de Juan tendría que apuntar a Jesús como el creador o su originador. Tal vez diciendo algo así como el principio de su creación. Pero vemos aquí que la construcción de la frase indica que Cristo no es el dueño de la creación, sino Dios. Bueno, ¿verdad? Si uno lee eso, pues sí, parece que tiene razón, pero tenemos que escudriñar y meditar y contemplar la palabra, ¿verdad? Y claramente se puede ver el error que comete y veamos la respuesta bíblica. Veamos pasajes donde se expone que la creación es de Jesucristo, afirmando que Él es Dios. Colosenses 1:15 al 19. Vamos a ver aquí, mire, otro texto que usan muchos los testigos de Jehová para presentar que Él es un ser creado, ¿verdad? O sea, que Él no es eterno y X cosa. Vamos a ver, aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Por quién? Por Él. ¿Para quién? Para Él. ¿Verdad? ¿Qué? Todo.
toda creación, ¿verdad? Los cielos y la tierra, los seres divinos y los seres carnales, seres espirituales, seres carnales, ¿verdad? Visible e invisible. Y Él es el primero. Claro que no, Él no dice primero, Él dice Él es antes de todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas, de toda creación, de toda la creación Él es antes de toda creación, ¿verdad? Aquí vemos que Él no pudo haber sido creado porque Él es antes de toda creación, de todo lo creado, ¿verdad? No dice que Él es el primero, dice que Él es el antes, ¿verdad? Sigamos. Y todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas después de Él, siendo el primero, no. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, ¿verdad? El primogénito de entre los muertos. Primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Bueno, aquí vamos a ver también, tenemos que tener aquí en cuenta el contexto. Aquí se está hablando de Cristo encarnado, ¿verdad? Que Él tiene la preeminencia aún de entre los muertos porque es el primer ser resucitado, ¿verdad? Glorificado, ¿verdad? O sea, no es que es el primero, es un ser creado. Y no, amigo, aquí el contexto es que Él ya está en la encarnación. En la encarnación, cuando vino a despojarse, ¿verdad? Y tomó forma de siervo, murió, resucitó, y Él es el primero de entre los muertos. O sea, tiene preeminencia, ¿verdad? Tiene soberanía sobre no solo la creación misma que Él hizo, ¿verdad? El primogénito, ¿verdad? De toda creación, ¿verdad? Tiene preeminencia como un ser encarnado, como un ser glorificado, ¿verdad? O sea, el contexto es que ya aquí está encarnado, ¿verdad? Es el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo hecho carne, el Dios visible. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, es de Jehová invisible, de Yahweh invisible. Cristo es el Yahweh visible. No es otro Yahweh, es un Yahweh, ¿verdad? Y se manifestó en su Hijo. Y en esa manifestación carnal, Él es el primogénito de toda creación. Y ya vamos a ver esta palabra también antes de seguirle, ¿verdad? Vamos a ver el prototokos, ¿verdad? Porque también es algo que a ellos les gusta mencionar. Y vamos a cortar eso de una vez. Vamos a ver lo que significa el prototokos. Déjenme buscarlo, poner todo en marcha. El prototokos, vamos a ver. En el diccionario Strong, prototokos, primogénito, por lo general como sustantivo literal, o sea, literalmente el primero, o figurativamente, primogénito. Ya vamos a ver cómo se aplica figurativamente la primogenitura, ¿verdad? Hacemos un estudio de la palabra primogenitura. Vamos a ver, aquí nuevamente está en inglés, pero lo traduzco en español para que me entiendan. Este libro se llama el Libro Teológico del Viejo Testamento, ¿verdad? Y este contiene estudios de las palabras importantes del lenguaje del Antiguo Testamento. Y vamos a ver primogénito, ¿verdad? Vamos a empezar de nuevo. En el Viejo Testamento, ¿verdad? La primogenitura, es una posición de honor, como por ejemplo en Israel, Rubén fue el primogénito de Israel y tuvo una posición de honor y favor. Él es llamado el primero.
Deje cambio esto en español. La Reina Valera, para que aparezca la Reina Valera. Vamos a asegurarme. Ok. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Su primogénito, literalmente el primero, el primer nacido, ¿verdad? Pero también ahí vamos a ver aquí lo que dice. Vamos a ver lo que dice. Tan notables fueron las desviaciones de esta regla que se convirtieron en palabras dignas de saga. Como tales, estas salidas constituyen un tema literario en la Biblia, como por ejemplo en Génesis 25:23 y en otros lugares. La elección del Señor de Abel sobre Caín, de Jacob sobre Saúl, de José y Judá sobre Rubén, de Efraín sobre Manases, de Moisés sobre Aarón, de David sobre sus hermanos, de Salomón sobre Adonías, muestra que Él es el Señor de la historia sagrada y que Él trasciende las normas culturales. En otras palabras, esta palabra también se usaba en sentido de preeminencia. No necesariamente eran los primeros hijos nacidos, pero se les dio preeminencia por encima de su primogenitura, por encima de haber nacido primero, como lo vemos en el caso de aquí que él mencionó, de Jacob sobre Saúl, José y Judá sobre Rubén y X cosa. Veamos más el estudio. Usualmente la primogenitura estaba titulado a doble porción de la herencia. Esta recibía, aquí lo vemos en Deuteronomio 21:17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno, ¿verdad? Recibe las bendiciones del Padre, ¿verdad? Aquí en Génesis 27 recibió la bendición. También aquí vemos a José, cuando José tomó la bendición de Efraín. No, Efraín sobre José. Pero sigamos, vamos a ver esta palabra más a fondo. Aquí vemos, vamos a ver. David, ¿verdad? David fue llamado el primogénito. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Poco él era el primero de sus hermanos. No, pero él es el primogénito. A él le va a dar la herencia, ¿verdad? También Efraín, dirán, con lloro más, con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿A poco sí? ¿A poco Efraín era el primero? No, claro que no, pero ahí le está dando preeminencia, ¿verdad? Poder, autoridad, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿verdad? Aquí estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿verdad? Los levitas también, mira, habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar. Bueno, vamos a ver para que lo miren ustedes mismos. No sé si lo pueden ver. Yo aquí nomás puedo poner la flecha y ahí me sale, pero no sé si lo pueden ver. Vamos a ver mejor. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel
en lugar de todos los primogénitos. ¿A quién tomó en lugar de los primogénitos? Los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, ¿verdad? No los literalmente los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel, ¿verdad? Sino los levitas, porque mío es todo primogénito, ¿verdad? A él le pertenece la primogenitura, a Dios, y él la da a quien a él le plazca. Y ya vemos que él le ha placido dársela, no al que es literalmente el primer nacido. La palabra se aplica en un sentido de preeminencia, ¿verdad? Vamos a ver. No, y hay muchos ejemplos, ¿verdad? O sea, esto puede profundizarse más. Pero sigamos por cuestiones de tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. Firstborn, Prototocos. Aquí vemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este fue el Viejo Testamento, ¿verdad? Y aquí vamos a ver la palabra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Prototocos, ¿verdad? Que viene de la palabra Bekor. Este ya la vimos. Y lo que significa, ¿verdad? Y es igual, es la misma sentido, es preeminencia o el primer ser creado, o primogenitura, o sea, el primer nacido, o preeminencia, se aplican de igual manera. La palabra denota el primer nacido, así como de humanos y animales, ¿verdad? Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Al humano, a las bestias. Después de cierto tiempo los levitas fueron sustituidos como los primogénitos. Vamos a seguir viendo aquí. Este se puso bueno, nomás que estoy buscando el lugar donde está la carne, ¿verdad? La primogenitura, ¿verdad? Según la ley, el primogénito recibía la doble porción de la herencia, ¿verdad? Elijah oró por la doble porción del espíritu de Elijah. Él quiso ser considerado como el primogénito y el sucesor del profeta que estaba muriendo, ¿verdad? Israel fue el primogénito. Aquí vemos a Israel, se le aplica como la primogenitura. ¿A poco Israel era el primer nación en la faz de la tierra? No, ¿verdad? Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho, así Israel es mi hijo primogénito, ¿verdad? Ahí vemos cómo se aplica también en sentido figurativo, en sentido de preeminencia, con una connotación de preeminencia. Jeremías 31:9 también lo dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito, ¿verdad? Israel ocupó una posición única entre las demás naciones. Vamos a ver. Aquí vemos otra vez cómo aplica ese sentido que es primogénito en preeminencia, ¿verdad?
Aquí se aplican a... En 3 pasajes Jesucristo fue mencionado como el primogénito de entre muchos hermanos. Romanos 8:29, ¿verdad? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿verdad? No el primer ser creado, es el primer ser creado. No, de nuevo el contexto es encarnado. Cristo bajó del cielo como un ser encarnado, ¿verdad? Y ese ser encarnado murió y resucitó, y Él es el primogénito entre muchos hermanos. El primero de estar en el reino de los cielos, tener sobre preeminencia sobre todo, ¿verdad? Y a los que predestinó, esos también llamó. Vamos a ver otro, Colosenses 1:15, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿verdad? O sea, aquí se está hablando de nuevo, el contexto de Colosenses es Cristo encarnado, no que Él es el primero, el primer ser creado de toda la creación. No, Dios, la imagen, Cristo, la imagen del Dios invisible. Aquí nuevamente está poniendo énfasis, el contexto de que se está hablando de Jesús encarnado, ¿verdad? La carne, la palabra hecha carne. Es el primogénito de toda la creación. Ahora no es Adán, no fue el primer hombre, ¿verdad? Adán le pertenece a esa primogenitura, pero Cristo, el segundo Adán, tiene preeminencia como hombre que vino y se despojó, ¿verdad? Se hizo humilde, tomando forma de siervo. Entonces, Jesucristo carne, Jesucristo hombre, es el primogénito de toda creación, ¿verdad? No solo porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, sino como hombre que bajó para reconciliar, ¿verdad? Para reconciliar consigo todas las cosas, para reconciliar con a sí mismo su propia creación, su misma creación, ¿verdad? Por Dios, ¿verdad? Vamos a seguir acá, vamos a seguir comiendo carne, ¿verdad? Aquí mismo en Salmos, miramos al Viejo Testamento, yo también lo pondré por primogénito. ¿A quién va a poner por primogénito, verdad? ¿A quién va a poner por primogénito? A Jesucristo, a su siervo fiel, ¿verdad? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación, ¿verdad? Vemos en Hebreos que dice, sacrificio no quisiste, más me preparaste un cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿quién está hablando ahí en Hebreos? Está hablando Cristo. Aquí, mi Padre eres tú, ¿verdad? Él descendió tomando forma de siervo, ¿verdad? Y el Jesucristo hombre es el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Para siempre le conservaré mi misericordia. Tenemos una misericordia eterna por medio de de Jesucristo, ¿verdad? Mi pacto será firme con Él. Ahí está la seguranza, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. En fin, nuevamente, hasta David lo reconoció, el autor de Salmos. La primogenitura de ese ser, ¿verdad? De la creación, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Vamos a agarrar. Vamos a seguir viendo estos libros para que no digan que no la estemos inventando, ¿verdad? Aquí nuevamente el Prototokos, el primer ser nacido, aquí
el rey davídico, the Davidic kingdom is also viewed metaphorically. O sea, la palabra se aplica como primogenitura literalmente, pero también se aplica como en sentido de preeminencia, ¿verdad? Regresemos, para no perder más tiempo en esto, ¿verdad? Verso 15, él es la imagen, semejanza. ¿Qué significa imagen? Semejanza, parecido, estatua, perfil, representación, semblanza, semejanza de imagen, ¿verdad? El primer Adán fue creado a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero Cristo, el segundo Adán, reflejó perfectamente, visiblemente al Dios invisible, ¿verdad? O sea, Adán no reflejó perfectamente, visiblemente al Dios invisible, ¿verdad? Falló, cuyas glorias representaban en parte el primer Adán, ¿verdad? No era perfecto como Cristo, ¿verdad? Imagen, icon, implica semejanza, homoiosis, ¿verdad? Pero semejanza, homoiosis, no implica imagen, ¿verdad? O sea, dentro de la definición imagen hay una implicación de semejanza, ¿verdad? Pero semejanza, no, en la palabra semejanza no hay una implicación de imagen, ¿verdad? Que es asimilación, parecido, semejanza. O sea, la imagen, en otras palabras, la imagen siempre supone un prototipo que no solo se asemeja, ¿verdad? Sino que es la contraparte exacta. La imagen, tu imagen, o sea, no es una contraparte exacta. La semejanza implica mera semejanza, parecido, pero no la contraparte y derivación exacta que expresa la imagen, ¿verdad? Por lo tanto, no se aplica en ningún parte al hijo, ¿verdad? Mientras que imagen aquí sí lo aplica, ¿verdad? Podemos ir a 1 Corintios 11, todos estos versículos. Incluso antes de su encarnación, él era la imagen del Dios invisible como la palabra, ¿verdad? Eso lo vemos en Juan 1:3, 1:14. Por quien Dios creó los mundos y por quien Dios se apareció a los patriarcas. Por lo tanto, el carácter esencial, como siempre, la imagen de Dios, antes de la encarnación, en los días de su carne, y ahora es en su estado glorificado, contemplado por el Verbo. Es la imagen del Dios invisible. Y ya lo vimos, ¿verdad? O sea, entonces, seguimos. Aquí va, el primogénito se aplica en una variedad de sentidos. Podría referirse a algo o a alguien que es primero en orden de tiempo, como un primogénito, primer nacido, o podría referirse a alguien que es preeminente en rango, autoridad y poder, ¿verdad? O podría referirse a alguien que era primero en orden de tiempo y preeminente en rango, autoridad y poder. Todo depende del contexto. Un ejemplo entre muchos, ¿verdad? David el joven, el hijo más joven, claramente no. El primero de entre sus hermanos fue llamado el primogénito. El salmista da una descripción de David como el primogénito, refiriéndose a preeminente en rango, autoridad y poder. El Señor dijo de él: yo también lo nombraré a mi primogénito, el más exaltado de los reyes de la tierra. Aquí vemos el ejemplo de que obviamente habla de preeminencia en rango, autoridad y poder. Era preeminente entre los reyes de Israel. Sin embargo, no era el más viejo o el primer nacido en su familia. De hecho, era el más joven. Por lo tanto, en este contexto, la idea de primogénito entre los reyes tiene la idea de preeminencia en poder y autoridad, y no tiene la idea o connotación de tiempo, ¿verdad? En el libro de Colosenses también vemos esa idea o connotación de preeminencia en poder y autoridad, y no solo de tiempo. En el pasaje de Colosenses, la idea de Jesús como primogénito significa que Él es preeminente, tiene poder y autoridad sobre la creación, ¿verdad? No solo porque es el que la creó, como este mismo contexto de Colosenses nos dice, sino porque al venir y darnos, ¿cómo se dice? Visiblemente, vamos a regresar aquí. Al contemplar
la imagen del Dios invisible en Jesucristo encarnado, ¿verdad? También se le es dado preeminencia, ¿verdad? O sea, no solo porque es el Dios que creó todo, sino porque es el Dios encarnado, ¿verdad? Que se entregó, ¿verdad? Para redimirnos, ¿verdad? Se tiene preeminencia. Vamos a regresar aquí para terminar mi pensamiento. Vamos a ver. Vamos a regresar. Él es preeminente, tiene poder y autoridad sobre la creación. No que Él sea un ser creado, ¿verdad? O sea, su preeminencia en el tiempo, eternidad, ¿verdad? Se encuentra en el verso 17, ¿verdad? Y no el 15. ¿Qué hay en el verso 17? Y Él es el primero, ¿no? Antes de todas las cosas. Aquí vemos preeminencia en tiempo, ¿verdad? Aquí dice que Él es el todo fue creado por Él y para Él. Si todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, ¿cómo Él puede ser un ser creado? ¿Verdad? Aquí no dice nuevamente que Él es el primero, ¿verdad? En fin, seguimos. Yo creo que está quedando más que claro, pero vamos a seguirle para cementar las cosas bien. Entonces, sí, su eternidad se encuentra en el verso 17 y no el 15, donde se habla de prototocos como primogénito, ¿verdad? O sea, wow. Más aún se puede ver que la creación fue hecha por Él y para Él. Nuevamente en Apocalipsis 3:14, claramente afirmando que el verbo es Dios y no un Dios, porque en Él todas las cosas fueron creadas, las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o potestades o gobernantes o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Regresemos arriba, aquí al Apocalipsis 3:14. Lo que Él dice, vemos aquí algo interesante, y es que entre otras cosas, si Jesús fuera el origen o fuente de lo creado, la frase de Juan tendría que apuntar a Jesús como el creador. La frase de Juan sí apunta a Jesús como el creador, y eso ya lo dejamos bastante claro. Y más aún a Colosenses 1:16 claramente revela que Él es ese Dios, ¿verdad? De la creación de Dios. Él es su creación, la creación de Él tuvo inicio en Él. Él es Dios, o sea, claramente no es el Padre, ¿verdad? Es el verbo del Padre, ¿verdad? Pero es con el Padre, o sea, es una esencia, es Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que sí, que ese argumento ya no cabe, ¿verdad? Que Juan tendría que apuntar a Jesús como el creador. Si lo apunta, y más aún se puede ver más evidencias bíblicas en otras partes, más, o sea, como ya lo vimos, pero seguimos. Así que lo anterior desmiente su afirmación, ¿verdad? Lo que acabamos de mirar, mediante la cual claramente vemos en Apocalipsis 3:14 cómo Juan apunta a Jesús como el creador, el inicio, el origen, el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Ya lo vimos en todas estas versiones, ¿verdad? Regresemos. Vamos a ver. Así es. Y más aún versos como Juan 1 al 3 y Colosenses 1:15 al 17, donde claramente apuntan y afirman a Jesús como la imagen misma de Dios, teniendo en contexto su encarnación, ¿verdad? Algo que siempre se les olvida a los testigos de Jehová, ¿verdad? Su encarnación, y como el primogénito, teniendo preeminencia en todo, de nuevo en su encarnación también, tanto rango, autoridad y poder, todopoderoso, y en tiempo, Él es antes del tiempo, eterno. Jesús es claramente revelado como el eterno Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, de algunas cosas, de todas las cosas. Por consiguiente, Él no pudo haber sido la primera cosa creada. Y esto concuerda con Apocalipsis 1:8, ¿verdad? 22:13, y
cantidad de otros versos donde vemos que Jesús se revela como el primero, el alfa, etcétera, etcétera. Y por último, demostrando que Apocalipsis 3:14, de la creación de Dios, ¿para quién? Para Él. O sea, para Él. Él es el principio de la creación de Dios. O sea, no sé si me están entendiendo aquí. O sea, ¿para quién creó todas las cosas? Para Él. O sea, el principio de la creación de Dios es Él mismo. Él es el Dios, por lo cual toda la creación tuvo su principio. Amigo, por favor. Mira, claro está. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todas las cosas tuvieron su inicio en Él, amigo, por favor. En fin, seguimos. Aún con toda esta evidencia bíblica que corrige a los testigos de Jehová, ellos se aferran a su frágil doctrina diciendo, ¿verdad? Aquí va otro argumento que pone, ¿verdad? Sobre que Cristo tuvo un origen, que no es eterno y X cosa, ¿verdad? Ponen a Miqueas 5:2. Jesús tuvo origen, ¿verdad? Y a la Proverbios 8:22, donde dicen que la sabiduría personificada, Jesús mismo, menciona que Dios lo creó, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Estos son dos versos que usan. Perdón. Ok. Vamos a leer estos versículos, pues, ¿verdad? Los testigos de Jehová siempre sacan textos fuera de su contexto y hasta evitan poner toda la frase de un versículo para evitar la verdad y hacer trazo de engaños, ¿verdad? En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para iniciar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, aquí está hablando materialmente, físicamente, carnalmente, que en la creación de entre las familias de Judá, ¿verdad?, le saldrá el que será Señor en Israel, ¿verdad? Y sus salidas son ¿de dónde? ¿Ah? Aquel que va a entrar en la creación de entre las familias de Judá, ¿verdad?, que será Señor en Israel. Esa persona, ¿de dónde, desde cuándo son sus salidas? Pregunta. ¿Qué dice ahí? ¿Desde cuándo? Son desde el principio, ¿verdad? Aquí ellos enfatizan el principio. Mira, desde el principio. Entonces, si desde el principio de la creación, entonces en cuanto a la creación se manifestó, ahí él también. Y no sé ahí cómo ellos les tuercen la palabra, las escrituras y el pensamiento. Pero sigamos, él es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces esa persona que entrará a la creación, que saldrá de entre las familias de Judá para ser Señor de Israel, son desde el principio, ¿verdad? Desde los días de la eternidad, ¿verdad? O sea, claramente esta persona es eterna, ¿verdad? No puede ser un ángel porque el ángel es temporal, nunca ha sido eterno, ¿verdad? También el hombre, ¿verdad? Pero Jesucristo, la palabra, el verbo de Dios, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, ¿verdad?, es desde la eternidad y vendrá, ¿verdad? Y vendrá de nuevo. Pero sigamos, yo no creo que eso necesite más profundizarse, pero bueno. ¿Desde cuándo son sus salidas? Desde el principio, desde los días de la eternidad. El principio, Kedma, absolutamente parte frontal o tiempo antes, antiguamente, hacia el oriente, antes de antigüedad, antiguo, eterno, pasado, desde el principio, siglo, o eternidad. Diom, de una raíz que no se usa, ser caliente, sea literal, anciano, andar antiguo, avanzado, eternamente, perpetuamente,
O sea, ahí queda claro que es desde la eternidad, ¿verdad? Y en Proverbios 8, ¿verdad? Vamos, ya vimos Miqueas 1. Vamos a ver ahora Proverbios 8. Proverbios 8:23. Desde el tiempo indefinido. Estoy usando la versión de los testigos de Jehová. Proverbios 8:23. Desde tiempo indefinido fui instalada. Okay. ¿A dónde fue instalada? ¿Cuándo fue instalada? Desde tiempo indefinido. Desde el comienzo. Desde tiempos anteriores a la tierra. Claramente la connotación de la eternidad se aplica igual al Hijo como al Padre. Veamos. Más aún el contexto. Vemos nuevamente que el Hijo es revelado como Dios, ¿verdad? O sea, eterno. Solo hay uno eterno. Y es el ser Yahweh. Salmo 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. La eternidad del Hijo es revelado en el contexto, ¿verdad? Tiempo indefinido. Desde tiempo indefinido fue instalada, desde el comienzo, desde tiempos anteriores a la tierra. Sigamos. Olam, escondido, punto de desaparición. Prácticamente eternidad, ¿verdad? Desde tiempo indefinido, desde prácticamente la eternidad. Siempre, eternamente, eternidad, ¿verdad? Fue instalada desde el comienzo. O sea, desde el comienzo de la creación, ¿verdad? En sí, desde tiempos anteriores de la creación de la tierra, amigo. Aquí mismo te dice, desde el comienzo. De hecho, desde tiempos anteriores a la tierra. ¿Verdad? Vamos a seguirle. Pero los testigos de Jehová se aferran a su doctrina frágil y argumentan: si se supone que Cristo es eterno y los discípulos lo sabían, ¿por qué tuvo que decirle que ya no moriría nunca más? Romanos 6:9. Porque sabemos que Cristo, ahora que ha sido lavado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no es amo sobre él. ¿Murió Dios? ¿Puede morir Dios? ¿Verdad? La respuesta es no. Eso es lo que Dios me pone, ¿verdad? Para responder la pregunta se tiene que tomar en cuenta la humillación y encarnación de Cristo, ¿verdad? Su humillación, Filipenses 2:6-8, el cual siendo de forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? O sea, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, apoderarse, aferrarse, ¿verdad? O sea, él no, tan puro es Dios, que es Cristo, que él, estando en forma de Dios, de mayúscula, ¿verdad? No lo codició como Satanás, que estando en forma de ángel, sí lo codició, ¿verdad? O sea, aquí vemos la diferencia. Jesucristo, siendo en forma de Dios, de mayúscula, no estimó el ser igual a Dios, de mayúscula, ¿verdad? Igual a Yahweh, ¿verdad? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Entonces, siendo en forma de Dios, ¿verdad? Hebreos 1:1, Juan 1:1 nos dice, pone claro que es refiriéndose en forma de Dios, es el Dios Jehová, el Yo soy, Yahweh, ¿verdad? No,
estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sigamos aquí. Sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Estaba en forma de Yahweh, ¿verdad? Como el verbo, como el Hijo. Se despojó y tomó forma de siervo. Se despojó de esa autoridad, se despojó de esa gloria. Claramente dice Cristo Padre, en Juan, la gloria con la que antes tenía contigo, o sea, de esa gloria se despojó, ¿verdad? Tomó forma de siervo, o sea, claramente indicando semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿verdad? Entonces esa es su humillación, ¿verdad? Claramente ahí hay varias indicaciones que apuntan en que era Yahweh, ¿verdad? Era en forma de Dios, y esa forma de Dios era Yahweh. Juan 1.1, Juan 1.3, Juan 1.14, como cosa que aferrarse. En fin, seguimos. Era su encarnación, Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo fue hecho carne? Aquel verbo que estaba en forma de Yahweh y no estimó a ser igual a Yahweh como cosa que aferrarse, ¿verdad? Ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Vamos a seguirle. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿De dónde descendió el Jesucristo? Del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Descendió, ¿verdad? Descendió, despojándose de a sí mismo, pero ¿cómo subió? Hijo del Hombre, en un cuerpo glorificado, sentado en el cielo, que está en el cielo. Pues que si vivieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, al Hijo del Hombre, al Verbo, aquel ser que se despojó de sí mismo, encarnado, que murió y resucitó, glorificado. Ahora subió a donde estaba primero. En otras palabras, la humillación de Cristo fue despojarse de sí mismo, descender del cielo y encarnarse. Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de lo mismo? Un ser creado, ¿verdad? El ángel Gabriel, Miguel o aquel. No, amigo, aquel ser que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Aquel ser que por la cual la creación tuvo su origen, su principio, aquel ser por el cual todas las cosas fueron creadas, tanto en el cielo como en la tierra, tanto los ángeles, sus mensajeros, como nosotros. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Y esto es el diablo, amigo. Él entró al imperio, al mundo, que estaba controlado por el diablo, para destruirlo, amigo. Destruir la muerte, la naturaleza y dar vida. Seguimos la naturaleza divina y humana de Jesucristo en su humillación. 1 Timoteo 3:16 es indiscutiblemente un gran misterio. Pero al ser un gran misterio no se debe desechar, ignorar o evitar lo que las Escrituras revelan acerca de la naturaleza divina y humana de Cristo. Aún en su encarnación su divinidad no cesó, ¿verdad? Sí, se despojó de su gloria sometiéndose al Padre, a la voluntad del Padre, ¿verdad? Fue submisivo
a la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero no cesó su divinidad, ¿verdad? Dejó esa posición de autoridad y de honor y de gloria al lado del Padre, ¿verdad? Para vivir entre nosotros, ¿verdad? Sometido a la voluntad del Padre, haciendo su voluntad, ¿verdad? Pero su divinidad no cesó, que estaba encarnado, ¿verdad? En Mateo 7, 17, 2 se ve la transfiguración de Cristo delante de ellos, ¿verdad? Los milagros que hizo, ¿verdad? O sea, claramente su divinidad no cesó y es expuesta, ¿verdad? O sea, sigamos. Lo que murió en la cruz fue la humanidad de Cristo, su carne, que fue hecho pecado por nosotros, ya lo vimos, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde? En la carne, ¿verdad? En la carne. Cristo participó de lo mismo, de la carne, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo que lo hizo pecado? ¿Cómo está eso que lo hizo pecado? ¿Cómo se hizo pecado? ¿Cómo hizo Dios? ¿Cómo hizo el Padre al Hijo pecado? ¿Verdad? Preparándole un cuerpo, amigo. Ahí dice. Él preparó un cuerpo. Haciéndolo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, tomando Él nuestros pecados, ¿verdad? Semejanza de carne de pecado. Aquí dice, mire, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Esto fue plan de Dios desde la eternidad, revelado en profecías, ¿verdad? Vamos a verlo. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿verdad? Desde el principio del mundo el Cordero fue inmolado, o sea, notando que esto ya fue planeado, ¿verdad? Isaías 53, 10 al 12. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, ¿verdad? Se humilló, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Andaba en la voluntad de Jehová. ¿Cuál es el linaje de él? Nosotros, su pueblo, ¿verdad? Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? La aflicción de su alma tiene un fruto. ¿Cuál es? Sigamos. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El fruto de la aflicción de su alma, ¿verdad? La obra, su sacrificio en la cruz, ese fruto, todo eso fue por nosotros, para justificar a muchos y llevar nuestras iniquidades. Nosotros somos el fruto de la aflicción de la alma, ¿verdad? De este ser que vendrá, según Isaías, ¿verdad? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Marcos 8:31. Jesús anuncia su muerte, y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, ¿verdad? Por los principales sacerdotes.
Testigo de Jehová me dice, Jesús no es salvador por voluntad propia. En realidad Jesús no tendría nada si no fuera por Dios, ¿verdad? Pero las escrituras nuevamente los corrige, revelando lo contrario. Ya vimos que Él se despojó y se humilló. Más aún, Él mismo dio su vida, no se la quitaron. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El Padre me conoce, yo pongo mi vida por las ovejas. Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor. Él puso su vida por nosotros. Él mismo la retomó, ¿verdad? O sea, Él mismo la retomó. El Padre se la dio y el Espíritu Santo se la dio. Aquí vemos a tres personas divinas resucitando a Cristo. Él mismo, o sea, el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en fin, vamos a ver. Y esto es para ver sobre cómo es que murió Dios, ¿verdad? Cómo es que Dios puede morir. Ajá. Estamos viendo la humillación de Cristo, su encarnación, las profecías, ¿verdad? Que hablaban de esto, ¿verdad? Y cómo Él de su propia voluntad se despojó para venir, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Él mismo retomó su vida, o sea, y aquí vemos su muerte. Aquí vamos. ¿Cómo es que murió Dios? ¿A poco Dios puede morir? El verbo, el que es antes de todas las cosas, el que por lo cual todas las cosas tienen su origen, ¿verdad? Este ser eterno, ¿verdad? Que ya vimos. El verbo que estaba con Dios, que era Dios, que es Dios, ¿verdad? Aquí vemos cómo ese ser se despojó a sí mismo, vino en carne y pudo morir, ¿verdad? Su carne, vimos que su carne fue la que murió por el pecado. Su carne, el cuerpo de Jesucristo no decayó. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Okay? Punto número 1, su carne no vio corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿verdad? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, ¿verdad? Hechos 13. Su alma fue al Hades, su cuerpo estaba en el sepulcro, no vio corrupción, su alma fue al Hades. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos más más versos, ¿verdad? Y su espíritu, su cuerpo estaba en el sepulcro, su alma fue al Hades. Y esto se puede discutir sobre el Hades, sobre Gehenna, sobre Sheol, sobre Tártaros. Ese era otro tema, pero no vamos a enfocarnos tanto en eso. Vamos acá a regresar. Su cuerpo estaba en el sepulcro, su alma fue al Hades. ¿Y su espíritu dónde fue? Muchos testigos de Jehová, ellos creen que en la inexistencia, que cuando uno muere deja de existir, ¿verdad? Pero aquí vemos que su espíritu fue ¿a dónde? Fue al Padre, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que su espíritu fue al Padre, ¿verdad? Vamos a ver aquí se entregó, no me acuerdo del verso, dónde se encuentra el verso, pero me acuerdo de lo que ciertas palabras. Se entregó por el Espíritu Eterno. Hebreos 9:14, así es. Vamos a verlo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo se ofreció por el Espíritu Eterno, ¿verdad? O sea, ese Espíritu Eterno por el cual a sí mismo se ofreció fue al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Y Juan 14 es antes de su muerte, o sea, antes de su muerte, sí. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿verdad? Seguimos. Pero ahora voy al que me envió. Aquí ya está listo para ser arrestado. Me hace que él es arrestado en el 17, en el capítulo 17. Aquí es un capítulo anterior, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, ¿verdad? Todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces claramente aquí dice que voy al Padre. Yo voy a ti, aquí estar orando al Padre en Juan 17. Yo y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Aquí es antes de su ¿cómo se dice? Cuando ya lo van a venir cuando se lo van a llevar, pues, ¿verdad? Pero ahora voy a ti. O sea, aquí va el Padre. Entonces, sí, los testigos de Jehová dicen que dejó de existir. ¿Cómo es? Es imposible que puedan sostener que dejó de existir Jesús cuando Él mismo revela que Él resucitó su propio cuerpo. Así como Él la tomó, ¿cómo se dice? Tuvo la autoridad o el poder de ponerla, así también Él tiene la autoridad y el poder de retomarla. ¿Cómo pudo retomarla si no existió, si quedó en la inexistencia, ¿verdad? O al caso, al decir que Él va al Padre, Él fue el Padre está en el Hades, el Padre está en el sepulcro. ¿Cómo pudo haber dicho eso Jesús? Si iba a morir, si iba a dejar de existir. Por favor, amigo. Vamos a seguir leyendo. Aquí vemos. En su muerte la carne no vio corrupción, su alma fue al Hades y su espíritu fue entregado ¿a quién? A la inexistencia, al Hades, al sepulcro. Ese espíritu eterno, ¿verdad? Por el espíritu eterno se ofreció. Fue al Padre, entregado al Padre. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿A quién lo entregó? Al Padre. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Dejó de existir? No, entregó el espíritu. ¿Y a quién lo entregó de nuevo? ¿A la muerte o al Padre? No. Lucas 23, 46. Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos, en el sepulcro, en el Hades, en la inexistencia, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Encomiendo, ¿qué es eso? Colocar junto, presentar, por implicación, depositar, encargar, exponer o poner. Cristo colocó su espíritu junto, fue presentado ante él, por implicación fue depositado, fue expuesto o fue puesto, lo puso en las manos del Padre, su espíritu, ¿verdad? Ese espíritu eterno por cual él se ofreció. Jesucristo fue resucitado corporalmente de entre los muertos. Lucas, Juan, Hechos. La muerte no tenía poder sobre Jesucristo. Hechos, Romanos, Revelaciones. Claro está que después de su resurrección, el Hijo en su estado glorificado aún no había ascendido al Padre. Pero en su muerte el Espíritu Eterno, Hebreos 9:14, de Jesucristo fue depositado, presentado, puesto, colocado o encomendado al Padre, ¿verdad? Entonces no dejó de existir. Ajá. Su cuerpo estaba en el sepulcro, ¿verdad? Tuvo que morir ese cuerpo que fue preparado para este Espíritu Eterno, Jesucristo, ¿verdad? Que vino a encarnarse, que se despojó de sí mismo, el mismo que por el cual toda la creación tiene su origen, su principio, su inicio, ¿verdad?
el que es antes de todas las cosas, el eterno, ¿verdad? Apocalipsis 3:14, Él es el principio de su creación, de la creación de Dios, ¿verdad? Um, o sea, que más claro no puede quedar, ¿verdad? Ya vimos. Y esto se puede profundizar más, está largo el tema, apenas vamos en la página 7 de 17, ¿verdad? Ya vimos la palabra prototocos, palabra arche, principio, cómo se usa la primogenitura, en el contexto de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Teniendo potestad como el segundo Adán, como el hombre, el Dios encarnado, ¿verdad? Ay, cómo no puede ser un ángel o un ser creado, porque Él creó todo, Él es antes de todas las cosas, tanto los celestial como terrenal, tuvieron su principio en Él, ¿verdad? Bueno, pues ahí dejamos el tema, el estudio. Es un poco tarde. Gracias por dejarme compartir esto con ustedes. Si hay preguntas, dudas o aclaraciones que gusten que yo aclare, por favor, comenten. Se les ama en el amor de Cristo. Y bueno, que Dios les bendiga y que pasen buenas noches. Y ya les seguiremos la segunda parte, tal vez tercera parte, ¿verdad? De refutación a la doctrina de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que el amor y la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.